Buenas noches, Ishe. El tema que le voy a presentar ahorita es el tema de síntesis de proteína. Bueno, para empezar, ¿qué es la síntesis de proteína? Bueno, como tal, la síntesis de proteína es el proceso por el cual las células crean proteínas a partir de aminoácidos. Bueno, las proteínas son moléculas esenciales para la vida y desempeñan una variedad de funciones en el organismo, como tal es la estructura y función celular, eh, enzimas, enzimas y hormonas, y la inmunidad y defensa. Bueno, ahora el tema, después de haberle dado una breve explicación de síntesis y degradación de proteínas. Bueno, ahora lo que yo puse en las diapositivas es que las proteínas son biomoléculas fundamentales para la vida celular, participando en prácticamente todos los procesos biológicos desde la estructura celular hasta la catálisis enzimática. Bueno, para su correcto funcionamiento depende de un equilibrio entre síntesis y degradación, un proceso conocido como recambio proteico o protein turnover. Para explorar los mecanismos moleculares que controlan estos procesos esenciales y examinaremos más adelante ejemplos específicos que ilustran la complejidad y precisión de la maquinaria celular involucrada. Bueno, en esta diapositiva puse los mecanismos generales de la síntesis proteica. Como primer lugar tenemos la transcripción. En este paso el ADN se transcribe en ARN mensajero en el núcleo celular mediante el ARN de polimerasa, generando una copia complementaria de la secuencia genética codificada para la proteína. En lo segundo tenemos la traducción. En la traducción el ARN se traduce en ribosomas, donde modifica la secuencia de los nucleótidos para sintetizar la cadena polipeptídica según el código genético, con la participación del ARNT y los factores de traducción. Y ya como tercer punto, la modificación post-traduccionales. La proteína recién sintetizada puede sufrir modificaciones como la fosforilación, la glucolización o la proteólisis para adquirir estructura y funciones definitivas. Eh, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos la biosíntesis de la insulina. Ahora un ejemplo de la biosíntesis de insulina, que en este caso es el gen de la prepoinsulina. En este caso, la síntesis comienza con la transcripción de la gen INS en las células pancreáticas, produciendo ANRM, que codifica la prepoinsulina. En la siguiente, que es la conversión a la preinsulina, la preproinsulina contiene un peptido señal que dirige la proteína al retículo endoplásmico, en donde pues es incidido para fomentar la proinsulina. En el siguiente ejemplo es el plegamiento y formación de puentes disulfuro. En este caso, la proinsulina adquiere estructura tridimensional mediante la transformación de tres puentes difusor cruciales. Y en el siguiente ejemplo de la síntesis proteica es la escisión del peptido C. En este caso, el aparato de Golgi y los gránulos de secreción, enzimas proteólicas, eliminan el peptido C, generando la insulina madura compuesta por cadena A y B unidas por puentes disulfuro. Ahora en las vías de degradación proteica. En este caso
hablamos exactamente que es el sistema ubiquitina proteasoma. Bueno, un breve contexto de las vías de degradación proteica es que pues, pueden sufrir modificaciones posttraduccionales que cambian su estructura y función. En el caso sería como la fosforilación, que es la adición de grupos fosfato y la regulación de la función celular. La ubiquilinación, que es la adición de ubiquilina. En la ubiquitinación implica la adición de moléculas de ubiquitina a proteínas, lo que puede marcarlas para su degradación o cambiar su función. También está la regulación de la estabilidad proteica. Y también tenemos la glucolización, que es la adición de carbohidratos y bueno, pues la importancia que tiene a la respuesta inmune. La lipidación, que en la lipidación tenemos la adición de lípidos y la importancia de la señalización celular. También la acetilación, perdón. La acetilación implica la adición de grupos de acetilo o residuos de aminoácidos específicos. También tenemos la regulación de la función celular y pues la importancia de las modificaciones posttraduccionales. Bueno, en este caso la regulación de la función proteica dentro de la importancia de las modificaciones posttraduccionales, pues son importantes para regular la función proteica y la respuesta a las señales. Bueno, y respecto a lo que dice la diapositiva, pues es la principal vía de degradación para proteínas de vida corta, dañadas o mal plegadas en el citol y en el núcleo, que pues involucra tres enzimas, E1, E2 y E3, que marcan proteínas con cadenas ubiquitina, señalizándolas para la destrucción en proteosoma 26S. Y pues la autofagia lisosomal, pues es un tema que pues ya tenemos en cuenta o ya nos ha quedado claro desde el principio, pero pues en la pequeña introducción es el proceso que degrada proteínas de larga vida y organelos completos. La célula forma vesículas de doble membrana que envuelven el material de degrade y se funcionan con lisosomas cuyas enzimas hidrolíticas se dirigen al contenido. Bueno, ahora en la degradación de ciclinas, que es la regulación del ciclo celular, en la fase G1 como tal, pues las ciclinas D se acumulan en respuesta a las señales mitogénicas activando CDK4/6 que fosforila PRB iniciando la expresión de genes para la fase S. En la fase S, las ciclinas E son degradadas por la ubiquitinación, mientras las ciclinas A se acumulan activando el CDQ para recuperación de adenina. En la fase G2, las ciclinas A son degradadas mientras las ciclinas se acumulan preparando la célula para la mitosis al activar CDK1. Y en la fase M, pues el complejo motor de anafase APC/C marca las ciclinas B con ubiquitina para su degradación por el proteosoma permitiendo la salida de mitosis. Bueno, en este caso, la degradación programada de ciclinas por el sistema ubiquitina proteosoma es esencial para la producción unidireccional del ciclo celular. En el siguiente tema, pues tenemos las implicaciones clínicas y terapéuticas, que son las enfermedades por el mal plegamiento, patologías como Alzheimer, Parkinson y amiloidosis, que se caracterizan por la acumulación de proteínas mal plegadas que forman agregados tóxicos debido a fallos en el sistema de degradación proteica. En el caso del cáncer, las alteraciones en la degradación de proteínas reguladoras como el P53, NF, KB o B-catenina contribuyen al desarrollo tumoral. En el caso de las enfermedades metabólicas son defectos en la síntesis de proteínas como la insulina que causan diabetes, pues algo un poco común, mientras que las alteraciones en la degradación de receptores metabólicos pueden presenciar resistencia a hormonas en ciertos casos. Y pues en los enfoques terapéuticos pues son nuevas estrategias de inhibidores selectivos en los proteosomas, moduladores de autofagia y estabilizadores de proteínas y tecnologías de ARN para corregir los defectos de síntesis proteica. Bueno,
ahora un poquito pues, saliendo del tema como tal, de lo que ya expliqué, eh, basado en lo que yo investigué, porque pues en el video no puse lo demás, o sea, los ejemplos que yo tenía, por ejemplo, los ejemplos de síntesis de proteína, porque como tal mi tema no estaba estructurado de esta manera, sino que lo tenía de otra manera, pero ya no me dejó corregir mis diapositivas, así que pues espero comprenda mi situación. Pero pues acá, basado en lo que yo entendí, pues le voy a dar una pequeña explicación. Bueno, los ejemplos de proteínas sintetizadas. Para empezar, la insulina, que es una proteína que sintetiza en el páncreas y regula los niveles de azúcar en la sangre. También tenemos el otro ejemplo de proteínas sintetizadas, que es la hemoglobina, que es una proteína que se sintetiza en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno en la sangre. El siguiente ejemplo son las enzimas digestivas. Bueno, ahora qué son las enzimas digestivas, pues como la amilasa y la lipasa que sintetizan en el páncreas y el intestino delgado y ayudan a digerir los alimentos. Y el último ejemplo, basado en lo que entendí, son los anticuerpos, que son proteínas que se sintetizan en el sistema inmunológico y ayudan a combatir las infecciones. El proceso de la síntesis de proteínas son la transcripción, la traducción y la modificación posttraduccional. Y pues la importancia que tiene la síntesis de proteína es la función celular. Bueno, la función celular es que las proteínas son fundamentales para la función celular y la supervivencia de las células y la regulación de procesos biológicos que pues sintetizan y regulan una variedad de procesos biológicos como el metabolismo, la respuesta inmune y la señalización celular. Y pues bueno, esto fue todo el tema. Espero pues, haya quedado claro. Yo intenté grabarme en el video, le busqué de muchas maneras, intenté cómo hacerlo, pero pues la situación no lo permitió. Así que espero haya entendido mi exposición. Traté de buscar información fuera de, no solo lo que ya tenía acá. Como le digo, de que pues lo que yo puse aquí no es similar a lo que yo tenía pensado, porque como le digo, de que ya no me dio chance las diapositivas de corregirlo como tal. Así que pues bueno, espero me haya entendido mi tema. Y eso es todo. Gracias.